Imaginen por un momento que están celebrando su aniversario de bodas, esperando una cena romántica con el hombre que amaron durante 30 años. Y de repente, él entra al restaurante con otra mujer del brazo, sostiene unos papeles en alto y grita frente a todos los presentes: «¡Por mi nueva reina!», mientras sus amigos vitorean y ella, su amante, sonríe como si hubiera ganado un premio. Eso exactamente me pasó a mí hace 6 meses. Mi propio esposo convirtió nuestra cena de aniversario en mi humillación pública más grande. Me entregó los papeles de divorcio frente a 50 personas en el restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. El lugar donde me pidió matrimonio. El lugar donde prometió amarme para siempre. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de esos miserables sabía, es que yo llevaba meses preparando algo que iba a convertir sus risas en el silencio más absoluto que han experimentado en sus vidas. Porque mientras ellos celebraban mi supuesta derrota, yo tenía mi teléfono transmitiendo en vivo cada segundo de su traición a más de 10,000 personas que me seguían en redes sociales. Y eso fue solo el comienzo de lo que tenía preparado para ellos. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que hice después no solo destruyó a mi ex esposo, sino que se convirtió en la inspiración de miles de mujeres que se dieron cuenta de que nunca, jamás, deben permitir que las humillen. Mi nombre aparecía en los periódicos 3 días después, pero no como la esposa traicionada y abandonada que él esperaba, sino como la mujer que demostró que la venganza, cuando se sirve fría y con inteligencia, puede ser devastadoramente perfecta. Mi nombre es Guadalupe Hernández de Morales. Tengo 62 años y durante 30 años de matrimonio creí que había construido una familia sólida junto al hombre que conocí cuando tenía apenas 28 años en una fiesta del Día de la Independencia en Guadalajara. Rafael Morales era entonces un joven ambicioso de 35 años que trabajaba en una empresa de construcción. Me conquistó con flores de cempasúchil y promesas de hacerme la mujer más feliz de Jalisco. Y durante muchos años, debo reconocerlo, cumplió esa promesa. Nos casamos en la Catedral de Guadalajara un 5 de febrero de 1993, con toda mi familia presente. Mi padre, que en paz descanse, me entregó en el altar después de decirme al oído: «Mija, este hombre te va a cuidar toda la vida». Qué equivocado estaba mi papá. Los primeros 10 años fueron buenos. Rafael trabajaba duro, yo administraba la casa y criaba a nuestros 2 hijos, Rafael Jr., que ahora tiene 28 años, y María Elena, de 25. Yo dejé mi trabajo como secretaria en una notaría para dedicarme completamente a la familia. Era lo que se esperaba de una buena esposa mexicana en esos tiempos. Cuando Rafael decidió independizarse y abrir su propia constructora en el año 2005, yo vendí las joyas de mi abuela, esas que mi madre me había heredado con lágrimas en los ojos, para hasta ayudarlo con el capital inicial. Fueron 250,000 pesos que nunca me devolvió, pero que él siempre presumía como su gran visión empresarial. Durante 20 años, mientras él construía su imperio de bienes raíces, yo construía nuestro hogar. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno. Llevaba a los niños a la escuela, administraba la casa, atendía a sus clientes cuando venían a cenar, y cada noche lo esperaba despierta sin importar qué tan tarde llegara de sus juntas de trabajo. Nunca me quejé cuando empezó a llegar más tarde. Nunca dije nada cuando dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Incluso cuando comenzó a recibir llamadas misteriosas que contestaba caminando hacia el jardín, yo seguía creyendo que era por el trabajo. Las primeras señales las vi hace 2 años. Empezó a cuidar más su apariencia, compraba ropa nueva sin consultarme, y su teléfono siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Pero la señal más clara fue cuando dejó de tocarme. Simplemente, de la noche a la mañana, dejó de besarme por las mañanas. Cuando le pregunté si algo estaba mal, me respondió con esa sonrisa condescendiente que aprendí a odiar. «Ay, Lupita, siempre tan dramática.
Solo estoy estresado con el trabajo. Y yo, como la tonta que fui durante tanto tiempo, le creí. Pero el año pasado las cosas empeoraron. Rafael comenzó a cuestionar todo lo que hacía. Si preparaba pozole, decía que estaba muy salado. Si me arreglaba para acompañarlo a algún evento, comentaba que me veía demasiado formal o muy sencilla. Nada de lo que hacía estaba bien. Sus amigos, José Martínez y Miguel Sánchez, dos vivales que conocía desde la universidad, empezaron a visitarnos más seguido, y siempre tenían esa actitud burlona hacia mí, como si compartieran un chiste secreto que yo no entendía. «Doña Lupe», me decía José con esa sonrisa falsa, ¿no le parece que Rafael se ve más joven cada día? Y Miguel se reía como si fuera la cosa más graciosa del mundo. Yo los atendía con la misma amabilidad de siempre, sirviendo tequila a herradura y preparando botanas, sin saber que estos miserables ya sabían de la existencia de Catalina Vázquez, la mujer de 38 años que trabajaba como recepcionista en las oficinas de la constructora y que se había convertido en la obsesión de mi marido. El día que cumplimos 29 años de casados, Rafael llegó a casa con un ramo de rosas rojas marchitas que claramente había comprado en el semáforo de la esquina. Me dio un beso en la mejilla, como si fuera su hermana, y me dijo: «Feliz aniversario, Lupita. Eres una buena mujer». Una buena mujer. Después de casi 3 décadas juntos, de haber sacrificado mi juventud, mi carrera, mis sueños por él, yo era simplemente una buena mujer, como si fuera una empleada doméstica que había hecho bien su trabajo. Esa noche, mientras él fingía dormir a mi lado, yo miraba el techo de nuestra recámara y me preguntaba en qué momento había dejado de ser la mujer que él amaba para convertirme en un mueble más de la casa. ¿En qué momento mis caricias se habían vuelto una molestia y mis palabras un ruido de fondo? Pero lo que más me dolía no era la indiferencia, era la falta de respeto, la forma en que sus amigos me miraban con lástima, como si fuera una pobre mujer engañada que no se daba cuenta de nada, la manera en que él contestaba el teléfono y se alejaba, como si yo fuera demasiado estúpida para entender que algo estaba pasando. Durante meses viví en esa agonía silenciosa, preguntándome si estaba volviéndome loca o si realmente mi matrimonio se estaba desmoronando frente a mis ojos. Hasta que una tarde de marzo, el destino me dio la respuesta que tanto había temido encontrar. Ese martes de marzo a las 3 de la tarde, Rafael olvidó su teléfono en la mesa del comedor. Un teléfono que normalmente guardaba como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Nunca lo dejaba solo, siempre lo cargaba en el bolsillo, siempre estaba pendiente de cada notificación. Yo estaba limpiando la sala cuando escuché el sonido de un mensaje. Luego otro, y otro más. El teléfono vibraba sin parar sobre la mesa de madera que mi suegra nos había regalado para nuestro primer aniversario. Una mesa en la que habíamos desayunado en familia durante 30 años. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban mientras me acercaba al aparato. La pantalla se iluminaba una y otra vez con el nombre Cata y un emoji de corazón rojo. «Mi amor, no puedo esperar a verte esta noche. Desde ayer no dejo de pensar en lo que me hiciste. ¿Ya le dijiste a la señora que no vas a cenar en casa?» La señora. Así se refería a mí, la mujer que se estaba acostando con mi marido. No era Guadalupe, no era su esposa, no era siquiera doña Lupe. Era la señora, como si fuera una extraña en mi propia vida. Con las manos temblando, abrí la conversación completa. No podía creer lo que estaba leyendo. Meses y meses de mensajes. Fotos que ella le enviaba en ropa interior, videos de ella diciéndole que lo amaba. Y él respondiéndole con la pasión que hacía años no me dedicaba a mí. «Eres la mujer de mi vida, Catalina. Contigo me siento joven otra vez. Pronto vamos a estar juntos para siempre». Pero lo que más me destrozó no fueron las palabras de amor. Fue leer cómo hablaban de mí, como si fuera un obstáculo que tenían que remover de sus vidas.
¿Cuándo le vas a pedir el divorcio a la señora?, le preguntaba ella. Ya casi, mi amor. Solo estoy esperando el momento perfecto. Ella es muy dramática y va a hacer un escándalo. Pero ya tienes todo listo, ¿verdad? Los papeles, la división de bienes, todo eso que me dijiste. Todo está controlado, preciosa. Mi abogado ya tiene todo preparado. Ella se va a quedar solo con lo mínimo que dice la ley. La casa, los carros, la empresa, todo va a ser nuestro. Nuestro. La empresa que yo había ayudado a construir con las joyas de mi abuela. La casa que yo había convertido en un hogar durante 30 años. Los carros que yo había ayudado a pagar, trabajando de secretaria antes de casarme. Todo iba a ser de ellos. Seguí leyendo, sintiendo cómo se me hacía un nudo en el estómago con cada mensaje. Había planes, fechas específicas. Incluso habían escogido el lugar donde me iban a humillar públicamente. El restaurante La Hacienda es perfecto, escribía Rafael. Es donde tuvimos nuestra primera cita. Va a ser poético que ahí mismo termine todo. ¿Y si ella se pone histérica y hace una escena?, preguntaba Catalina. Por eso van a estar José y Miguel conmigo, para que vea que todos mis amigos están de mi lado, para que entienda que está sola. Para que entienda que está sola. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Mi propio marido estaba organizando mi humillación pública con la misma meticulosidad con que una vez planeamos nuestras vacaciones familiares. Pero había más, mucho más. Descubrí que Rafael había estado desviando dinero de la empresa hacia cuentas personales, que había puesto propiedades a nombre de Catalina, que había pedido préstamos usando nuestra casa como garantía sin mi conocimiento. Ya transferí otros 200,000 pesos a tu cuenta, amor, le escribía. Cuando nos casemos, vamos a tener todo lo que siempre soñamos. 200,000 pesos. Mientras yo me negaba pequeños lujos, mientras yo compraba la marca más barata de café para ahorrar dinero familiar, él le estaba regalando fortunas a su amante. En ese momento escuché el sonido del carro de Rafael entrando al garage. Rápidamente, borré cualquier rastro de que había leído los mensajes. Puse el teléfono exactamente en la misma posición donde lo había encontrado y corrí a la cocina a fingir que estaba preparando la cena. Cuando entró por la puerta, tenía esa misma sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. Me dio un beso mecánico en la mejilla y tomó su teléfono sin siquiera mirarme. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, le pregunté, sabiendo perfectamente cómo había estado su día, sabiendo que había almorzado con Catalina en el hotel del centro, sabiendo que habían estado planificando mi destrucción. Normal, Lupita, muy normal. Solo juntas aburridas y papeleos. ¿Vas a cenar en casa? No, tengo otra junta en la noche. Van a ser unas horas largas. Otra junta. Otra mentira que se sumaba a los cientos de mentiras que me había dicho durante meses. Y yo ahí parada, sosteniendo la cuchara de madera con la que estaba revolviendo el guisado, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba mientras él actuaba como si nada hubiera cambiado. Esa noche, después de que se fue a encontrarse con su nueva reina, me senté en la sala y lloré como no había llorado desde el funeral de mi padre. Lloré por los 30 años que había entregado a un hombre que me veía como un mueble viejo. Lloré por la ingenuidad de creer que el amor y la lealtad eran valores compartidos en mi matrimonio. Pero sobre todo, lloré de rabia. Rabia por haber sido tan ciega. Rabia por haber sido tan complaciente. Rabia por haber permitido que dos extraños planearan mi humillación como si fuera un espectáculo para su diversión. Porque eso era exactamente lo que habían planeado, un espectáculo. Rafael me iba a invitar a cenar para celebrar nuestro 30º aniversario. Iba a llegar con Catalina y sus amigos. Me iba a entregar los papeles del divorcio frente a todo el restaurante. Sus amigos iban a reírse y aplaudir. Y yo me iba a quedar ahí, sola y humillada, mientras ellos celebraban mi derrota. Pero esa noche, secándome las lágrimas con un pañuelo que bordé cuando era joven y tenía sueños,
tomé una decisión que iba a cambiar todo. Rafael quería un espectáculo, sus amigos querían diversión. Catalina quería ser la reina, les iba a dar exactamente lo que querían, pero no de la manera que esperaban. Lo que Rafael no sabía, lo que ninguno de esos imbéciles sabía, es que Guadalupe Hernández no era solo la esposa sumisa que habían conocido durante 30 años. Guadalupe Hernández era también la hija de don Esteban Hernández, el hombre que había sido dueño de 3 ferreterías en Guadalajara antes de morir, y que me había dejado una herencia que mantuve en secreto durante todo mi matrimonio. Verán, cuando mi padre murió hace 10 años, me heredó no solo las ferreterías, sino también 2 terrenos en Puerto Vallarta que había comprado en los años 80, cuando nadie imaginaba que esa zona se iba a volver tan valiosa. Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero mucha visión. «Mija», me dijo antes de morir, «nunca le digas a nadie, ni siquiera a tu marido, todo lo que tienes. El dinero cambia a las personas». Yo seguí su consejo al pie de la letra. Cuando Rafael me preguntó sobre la herencia, le dije que papá solo me había dejado la casa donde él vivía y algunos ahorros menores. Mentí. Las ferreterías las vendí discretamente a través de un primo lejano. Los terrenos de Puerto Vallarta los mantuve arrendados a empresas hoteleras. Durante 10 años había estado recibiendo ingresos que Rafael nunca supo que existían. Mi cuenta bancaria personal, la que abrí con mi nombre de soltera y que él jamás conoció, tenía más de 4 millones de pesos. 4 millones que había ahorrado e invertido con la ayuda de un asesor financiero que me recomendó mi compadre Carlos, el único hermano de mi padre que quedaba vivo. Pero el dinero no era mi única carta secreta. Durante estos 10 años, también había mantenido contacto con gente que Rafael consideraba inferior, pero que en realidad tenían mucho poder en Guadalajara. Mi primo Joaquín trabajaba en la oficina de Hacienda. Mi comadre Teresa era secretaria del juez de lo familiar más respetado de la ciudad. Mi vecina Dolores tenía un hijo que era periodista en el periódico más leído de Jalisco. Rafael siempre se burló de mis amistades de barrio. Decía que yo perdía el tiempo en las reuniones de la iglesia, en las fiestas familiares, en las tardeadas con las comadres. «Ay, Lupita, siempre con tu chismorreo», me decía con desprecio. Lo que él no entendía es que esas mujeres que él despreciaba eran mi red de información más valiosa. A través de ellas me enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad. ¿Quién se estaba divorciando? ¿Quién tenía problemas con Hacienda? ¿Quién estaba traicionando a quién? Y fue precisamente a través de mi comadre Rosa, cuya hija trabajaba en el banco donde Rafael tenía sus cuentas principales, que me enteré de que mi querido esposo había estado transfiriendo grandes cantidades de dinero a cuentas que yo no conocía. Que había pedido préstamos poniendo como garantía propiedades que legalmente eran bienes gananciales. Que había falsificado mi firma en documentos bancarios. La noche que descubrí los mensajes en su teléfono, no solo había encontrado evidencia de su infidelidad, había encontrado evidencia de fraude, de falsificación de documentos, de evasión fiscal y de un plan para dejarme sin nada después de 30 años de matrimonio. Pero Rafael había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer con la que había estado casado durante 3 décadas. Había asumido que yo era la misma muchacha ingenua de 28 años que se había enamorado de sus promesas. No sabía que los años me habían enseñado a ser paciente, estratégica y mucho más inteligente de lo que él jamás había imaginado. Esa madrugada, mientras él dormía a mi lado, después de llegar de su junta, oliendo a perfume barato, yo estaba despierta planificando cada movimiento de lo que iba a ser la caída más espectacular que un hombre arrogante hubiera experimentado en la historia de Guadalajara. Primero llamé a mi primo Joaquín. «Primo, necesito que revises discretamente las declaraciones fiscales de la constructora de Rafael. Tengo la sospecha de que algo no está bien». Joaquín me prometió que tendría información en una semana. Después llamé a mi comadre Teresa. «Comadre,
¿Te acuerdas de ese abogado que me recomendaste cuando murió mi papá? El licenciado Mendoza. Necesito una cita urgente, pero que sea completamente confidencial. Teresa me consiguió una cita para el viernes. El licenciado Mendoza era un hombre de 65 años, con 40 años de experiencia en divorcios conflictivos. Cuando le mostré las capturas de pantalla que había tomado de los mensajes de Rafael, cuando le expliqué sobre las transferencias bancarias sospechosas, cuando le hablé de mi herencia secreta, sus ojos se iluminaron como los de un cazador que acababa de encontrar la presa perfecta. Señora Morales, me dijo con una sonrisa que me tranquilizó por primera vez en meses, su esposo no solo va a perder todo lo que tiene, va a terminar en la cárcel por fraude y falsificación de documentos. Y usted no solo se va a quedar con la mitad de los bienes gananciales, se va a quedar con todo, incluyendo una indemnización por daños morales que va a ser histórica. Pero yo no quería solo justicia legal. Yo quería que Rafael sintiera exactamente la misma humillación que él había planeado para mí. Quería que sus amigos se rieran de él como habían planeado reírse de mí. Quería que Catalina lo viera como el hombre patético que realmente era. Licenciado, le dije, además de todo lo legal, necesito su ayuda para algo más. Mi esposo está planeando humillarme públicamente en el restaurante La Hacienda el próximo mes. Él cree que me va a sorprender, pero quien se va a llevar la sorpresa va a ser él. Le expliqué todo el plan que había descubierto en los mensajes. La cena del aniversario, la entrega de papeles frente a testigos, la celebración con sus amigos. El licenciado Mendoza se reclinó en su silla de cuero y sonrió con la satisfacción de un estratega militar. Señora Morales, ¿qué le parecería si cuando su esposo le entregue sus papeles de divorcio, usted le entrega los suyos? Pero los suyos van a incluir evidencia fotográfica de su infidelidad, documentos que prueban sus delitos financieros y una demanda penal que va a hacer que pierda no solo su empresa, sino también su libertad. Perfecto, le respondí, sintiendo por primera vez en meses una calma que me llenaba de poder. Pero también quiero que todo el mundo se entere. Quiero que cuando él me humille, esa humillación se vuelva en su contra de la manera más devastadora posible. Y ahí fue cuando el licenciado Mendoza me dio la idea que iba a convertir la venganza de Rafael en su propia destrucción total. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en la mejor actriz que había pisado los escenarios de Guadalajara. Cada mañana despertaba a las 5, le preparaba el desayuno a Rafael como siempre había hecho, lo despedía con un beso en la mejilla y después me transformaba en una investigadora privada con una misión. Mi primo Joaquín no solo me confirmó que Rafael había estado evadiendo impuestos por años, sino que me trajo copias de documentos que mostraban cuentas bancarias en el extranjero, inversiones ocultas y transferencias que sumaban más de 2 millones de pesos que habían salido de las cuentas de la empresa hacia paraísos fiscales. Prima, me dijo Joaquín una tarde, tomando café en la cocina de mi casa, mientras Rafael estaba en una de sus juntas. Tu marido no solo es un infiel, es un delincuente. Con estos documentos Hacienda lo puede perseguir por evasión fiscal y el banco lo puede demandar por fraude. Esto no es solo divorcio, esto es cárcel. Pero yo necesitaba más evidencia. Y la conseguí de la manera más inesperada. Mi comadre Dolores, la que tiene el hijo periodista, me comentó un día después de misa que había visto a Rafael saliendo de un hotel del centro con una mujer mucho más joven. Ay, comadre Lupe, yo no quería decirle nada, pero mi conciencia no me dejaba tranquila. Dolores, le dije tomándole las manos, necesito que me hagas un favor muy grande. Tu hijo Alberto podría investigar discretamente a esta mujer. Es muy importante. Alberto no solo investigó a Catalina Vázquez, me trajo un expediente completo. Resulta que mi querida nueva reina tenía antecedentes penales por fraude en su trabajo anterior. Había sido despedida de 2 empresas por robo de dinero. Y lo más interesante, estaba casada. Sí, mi marido se estaba acostando con una mujer casada que tenía antecedentes criminales y que había estado robando dinero de empresas. El hombre que durante 30 años
Me había dicho que yo era demasiado ingenua para entender los negocios. Se había enamorado de una delincuente profesional, pero la información más valiosa me la dio mi comadre Teresa. Su contacto en el juzgado familiar me confirmó que Rafael había intentado iniciar trámites de divorcio exprés, alegando que yo tenía trastornos mentales y que era incapaz de administrar bienes. Comadre, me explicó Teresa indignada, ese desgraciado está tratando de hacerla pasar por loca para quedarse con todo. Dice que usted tiene episodios de paranoia y que no está capacitada para tomar decisiones financieras. Episodios de paranoia. El hombre que me había mentido durante 2 años estaba tratando de declararme mentalmente incapacitada para robarme todo lo que habíamos construido juntos. En ese momento entendí que Rafael no era solo un infiel, era un psicópata que había calculado cada movimiento para destruirme completamente. No le bastaba con traicionarme y humillarme. Quería aniquilarme. Pero había subestimado gravemente a su oponente. El licenciado Mendoza y yo nos reuníamos 2 veces por semana en su oficina. Cada encuentro era como una clase magistral de estrategia legal. Me enseñó que en casos de fraude patrimonial, la esposa engañada no solo podía recuperar lo robado, sino que podía demandar daños punitivos que podían llegar a ser el doble del valor de los bienes afectados. Señora Morales, me explicaba mientras revisábamos documentos, con la evidencia que hemos reunido, usted no solo va a recuperar todo lo que su esposo le robó, va a terminar siendo más rica de lo que era antes del matrimonio. Y él va a terminar sin nada. Pero la parte más deliciosa del plan no era la legal, era la parte teatral. Mi nieto Pablo, el hijo de Rafael Jr., estudiaba comunicación en la Universidad de Guadalajara y sabía todo sobre redes sociales y transmisiones en vivo. Cuando le expliqué que necesitaba grabar algo muy importante, sin darle muchos detalles, el muchacho de 20 años se emocionó como si le hubiera pedido que dirigiera una película. Abuela, ¿quiere que lo transmitamos en Facebook Live, en Instagram, en las 2 plataformas al mismo tiempo? Me preguntó con los ojos brillantes de emoción. En todas las que puedas, mijito. Quiero que esto lo vea la mayor cantidad de gente posible. Pablo me enseñó a usar mi teléfono para transmisiones en vivo. Me mostró cómo configurar la cámara para que no se notara que estaba grabando. Me explicó cómo programar publicaciones automáticas en todas mis redes sociales. Durante esas semanas, también empecé a construir mi audiencia en redes sociales. Comencé a publicar recetas, fotos de mis flores, reflexiones sobre la vida matrimonial. Presenté a mi seguimiento como las confesiones de una abuela jalisciense. En 3 semanas tenía más de 8,000 seguidores que esperaban mis publicaciones diarias. Lo que ellos no sabían es que todo era preparación para el evento principal. Mientras tanto, en casa, Rafael había intensificado su actuación de esposo dedicado. Llegaba temprano algunas noches, me traía flores marchitas del supermercado, me hacía cumplidos forzados sobre mi apariencia. «Te ves muy bien, Lupita», me decía con esa sonrisa que ahora sabía que era completamente falsa. «Deberíamos salir más seguido». Y yo le respondía con la misma falsedad. «Ay, Rafael, qué detallista eres. Sí deberíamos hacer más cosas juntos». Por dentro me daba risa su actuación. El pobre imbécil pensaba que me estaba preparando psicológicamente para el golpe que me iba a dar. No sabía que cada palabra amable, cada gesto fingido, cada sonrisa falsa iban a ser usados en su contra en la humillación más pública que un hombre hubiera experimentado jamás. Sus amigos José y Miguel también intensificaron sus visitas. Ahora venían más seguido, se quedaban más tiempo, y sus comentarios socarrones habían aumentado. «Doña Lupe», me decía Miguel una tarde mientras les servía cerveza en el jardín, «¿no ha notado que Rafael anda muy contento últimamente? Como que está viviendo una segunda juventud». «Sí, don Miguel», le respondía con mi mejor sonrisa de esposa inocente. «Mi Rafael siempre ha sido un hombre muy alegre. Supongo que le está yendo muy bien en los negocios».
y José se reía como si hubiera dicho el chiste más gracioso del mundo. Sí, muy bien en los negocios, muy, muy bien. Los pobres idiotas no sabían que cada burla, cada comentario sarcástico, cada risa disimulada iban a ser recordados por todo Guadalajara cuando se dieran cuenta de que la pobre señora ingenua los había estado jugando como peones en un tablero de ajedrez. La semana antes de la cena del aniversario, Rafael intensificó su nerviosismo. Lo veía ensayando frases frente al espejo del baño. Lo escuchaba hablando por teléfono con sus abogados, confirmando detalles del divorcio. Una noche incluso lo vi practicando cómo me iba a entregar los papeles. Lupita, ensayaba frente al espejo. Después de mucho pensarlo, he decidido que lo mejor para los dos es que tomemos caminos separados. Qué actor tan malo era mi marido. 30 años de matrimonio y no había aprendido a mentir con convicción. El día anterior a nuestra cena de aniversario, Rafael llegó a casa más temprano de lo usual. Estaba nervioso, sudaba, se tocaba el cabello constantemente. «Mi amor», me dijo con voz temblorosa, «mañana quiero que tengamos una cena muy especial para celebrar nuestros 30 años. He reservado mesa en la hacienda». «Ay, qué romántico, Rafael», le respondí con genuina alegría. Y era genuina, porque finalmente iba a poder ejecutar la venganza más perfecta que una mujer traicionada hubiera diseñado jamás. Esa noche, mientras él fingía dormir a mi lado, yo repasaba mentalmente cada detalle del plan. Al día siguiente, Rafael Morales iba a descubrir que había cometido el error más grande de su miserable vida. Había decidido jugar con la mujer equivocada. El día de nuestra cena de aniversario amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo histórico iba a pasar esa noche en Guadalajara. Me levanté a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez no era para servirle el desayuno a Rafael. Era para prepararme para la actuación más importante de mi vida. Me arreglé como no me había arreglado en años. Me puse el vestido azul marino que había comprado para la boda de mi sobrina, me maquillé con esmero, me peiné en el salón de doña Carmen y me puse los aretes de perlas que habían sido de mi abuela. Quería verme impecable para mi momento de triunfo. Rafael estaba tan nervioso que apenas probó el desayuno. Se levantaba, se sentaba, revisaba su teléfono cada 5 minutos, se tocaba el pelo, carraspeaba sin razón. ¿Te sientes bien, mi amor?, le pregunté con genuina preocupación. Te ves muy nervioso. No, estoy perfecto, Lupita. Solo que quiero que esta noche sea muy especial para nosotros. Muy especial iba a ser, pero no de la manera que él esperaba. A las 6 de la tarde, Rafael se fue de la casa diciendo que tenía que resolver unos pendientes de último minuto antes de la cena. En realidad, según los mensajes que yo había estado interceptando, se iba a juntar con Catalina y sus amigos para ultimar los detalles de mi humillación. Yo aproveché esas 2 horas para o hacer las últimas preparaciones. Llamé a mi nieto Pablo para confirmar que todo estuviera listo para la transmisión en vivo. Revisé por última vez todos los documentos que llevaba en mi bolsa y me tomé un tequila para calmar los nervios, porque aunque tenía todo bajo control, 30 años de matrimonio no se terminan sin sentir algo en el estómago. A las 8 en punto llegué al restaurante La Hacienda, el lugar donde Rafael me había llevado en nuestra primera cita 32 años atrás, el lugar donde me había pedido matrimonio con un anillo de compromiso que había comprado en abonos, el lugar donde habíamos celebrado tantos momentos importantes de nuestras vidas. El mesero me llevó a la mesa que Rafael había reservado. Una mesa grande, redonda, perfecta para el espectáculo que él había planeado. Me senté de espaldas a la entrada, exactamente como él me había pedido en el mensaje que me mandó esa tarde. A las 8:15 escuché las risas antes de verlos. Esas risas masculinas, arrogantes, de hombres que se creen muy listos. Rafael entró al restaurante con José y Miguel, flanqueándolo como guardaespaldas, y detrás de ellos venía ella, Catalina Vázquez.
La mujer por la que mi marido había decidido destruir 30 años de matrimonio era más pequeña de lo que había imaginado. Delgada, con el cabello teñido de rubio, usando un vestido rojo que era demasiado ajustado para la ocasión. Se veía exactamente como lo que era, una mujer desesperada por llamar la atención. Cuando Rafael me vio, su cara cambió por una fracción de segundo. Pude ver que se sintió culpable, que por un momento recordó quién era yo realmente, pero José le dio una palmada en la espalda y esa expresión desapareció. Se acercaron a la mesa como si fueran los dueños del lugar. Rafael se quedó parado. Catalina se colgó de su brazo como si fuera un trofeo, y José y Miguel se sentaron sin que yo los invitara. «Lupita», me dijo Rafael con voz temblorosa, «te presento a mis amigos. Ya conoces a José y Miguel, y ella es Catalina». «Mucho gusto, Catalina», le dije con mi mejor sonrisa. «Rafael me ha hablado mucho de usted últimamente. La muy cínica me extendió la mano como si fuera la reina de Inglaterra. «El gusto es mío, señora. Rafael siempre habla muy bien de usted». Qué mentirosa tan descarada. Pero bueno, iba a tener toda la eternidad para arrepentirse de esas palabras. Rafael siguió parado, jugando nerviosamente con algo que traía en el bolsillo del saco. Los papeles del divorcio que había estado practicando cómo entregarme durante semanas. «Bueno, Lupita», empezó a decir con voz artificialmente fuerte, «los invite aquí esta noche porque tenemos algo importante que celebrar». Sacó los papeles del bolsillo y los puso sobre la mesa frente a mí. Después de mucho pensarlo, he decidido que lo mejor para los dos es que tomemos caminos separados. Estos son los papeles del divorcio. El restaurante se quedó en silencio. Las mesas de alrededor voltearon a vernos. Era exactamente el espectáculo público que Rafael había planeado. José y Miguel sonrieron como hienas. Catalina se aferró más fuerte al brazo de Rafael y él se quedó ahí parado, esperando que yo me desmoronara, que llorara, que hiciera una escena. En lugar de eso, yo agarré los papeles, los leí tranquilamente durante unos segundos y después les sonreí a todos. «Qué interesante», dije con calma absoluta, «porque yo también tengo algunos papeles». Abrí mi bolsa y saqué una carpeta gruesa que puse sobre la mesa junto a los documentos de Rafael. «Estos son mis papeles de divorcio, Rafael. Pero los míos incluyen algunas cosas adicionales que creo que van a interesar a todos los presentes». La sonrisa de Rafael se desvaneció como el hielo bajo el sol de Guadalajara. ¿Qué es eso, Lupita?» «Bueno, mi amor», le dije abriendo la carpeta con ceremonia. «Primero tenemos las fotos de tu affair con Catalina. Muy románticas, por cierto. Saqué una pila de fotografías donde se veía claramente a Rafael y Catalina entrando y saliendo de hoteles, besándose en restaurantes, abrazándose en el estacionamiento de la empresa. Catalina se puso pálida como si hubiera visto un fantasma. José y Miguel dejaron de sonreír. «¿De dónde sacaste esas fotos?», preguntó Rafael con voz quebrada. «De un detective privado, mi amor. ¿No sabías que tengo amigos muy útiles?». Pero eso era solo el aperitivo. Saqué otra pila de documentos. Aquí tenemos algo todavía más interesante. Los estados de cuenta que muestran cómo has estado transfiriendo dinero de nuestra empresa a cuentas personales. Más de 2 millones de pesos en los últimos 2 años. Rafael se sentó de golpe. Sus piernas ya no lo sostenían. También tenemos las facturas falsas que has estado usando para evadir impuestos. Los préstamos que pediste usando nuestra casa como garantía sin mi firma. Y mis favoritos, los documentos donde falsificaste mi firma para poner propiedades a nombre de tu novia. Catalina soltó el brazo de Rafael como si quemara. José y Miguel se empezaron a levantar de la mesa, pero yo los detuve con una sonrisa. «No se vayan, señores. Lo mejor está por venir». Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa para que todos pudieran ver la pantalla. «¿Ven esto? Estoy transmitiendo en vivo en Facebook, Instagram y YouTube.
En este momento hay más de 12.000 personas viendo esta conversación, incluyendo a varios reporteros que invité especialmente para la ocasión. Rafael se puso verde, literalmente verde. ¿Qué has hecho? Lo que tú planeaste hacer conmigo, mi amor. Un espectáculo público. Solo que el papel del humillado lo vas a hacer tú. Saqué el último documento de la carpeta, el más devastador de todos. Y este, Rafael, es mi documento favorito. Es el reporte de antecedentes penales de tu novia Catalina. ¿Sabías que la mujer por la que destruiste nuestro matrimonio tiene antecedentes por fraude? ¿Que fue despedida de 2 trabajos por robo? ¿Que está casada con otro hombre? Catalina se levantó de la mesa como si la hubieran picado con un fierro caliente. «Esto es mentira», gritó. «Es mentira. Es mentira que estás casada con Alberto Ruiz desde hace 5 años. Es mentira que robaste 50,000 pesos de tu trabajo anterior. Es mentira que tienes una orden de restricción de tu exnovio por amenazas. El restaurante completo nos estaba viendo. Los meseros habían dejado de trabajar. Otros comensales habían sacado sus teléfonos para grabar. Y yo ahí, tranquila como si estuviera platicando del clima. Rafael se veía como un hombre que se está ahogando. «Lupita, por favor, apaga esa transmisión. Podemos hablar esto en privado». ¿En privado? Como cuando tú planeaste humillarme frente a todos estos testigos. No, mi amor. Ya no hay nada privado entre nosotros. Me puse de pie y tomé el micrófono que había llegado con el conjunto musical que tocaba en el restaurante. «Disculpen que interrumpa su cena», dije, dirigiéndome a todo el restaurante. Pero quería aprovechar esta ocasión para hacer un anuncio público. Mi voz se escuchaba perfectamente en todo el lugar. Hasta los cocineros habían salido de la cocina para ver. Mi esposo Rafael Morales acaba de pedirme el divorcio para casarse con esta señorita Catalina Vázquez. Lo que él no sabía es que Catalina está casada con otro hombre, tiene antecedentes penales y ha estado robando dinero de la empresa junto con él. Rafael trató de quitarme el micrófono, pero José, su propio amigo, lo detuvo. «No hagas más pendejadas, Rafael», le dijo. «Ya valiste madre». «Pero no se preocupen», continué, «porque la historia tiene un final feliz, al menos para mí». Saqué de mi bolsa el último documento, el que iba a ser el golpe de gracia. Resulta que durante estos 30 años de matrimonio, yo también tuve algunos secretos, como los 4 millones de pesos que heredé de mi padre y que Rafael nunca supo que existían, como las propiedades en Puerto Vallarta que están a mi nombre, como las inversiones que hice sin consultárselo. Rafael se veía como si le hubieran dado un batazo en el estómago. Así que, mientras él pensaba que me iba a dejar sin nada, resulta que yo soy mucho más rica de lo que él jamás imaginó. Y ahora, con la demanda por fraude, falsificación de documentos y evasión fiscal que presenté esta mañana, me voy a quedar también con todo lo que era de él. El silencio en el restaurante era absoluto. Se podía escuchar hasta el ruido de los hielos en los vasos. Así que Rafael, Catalina, José, Miguel, dije, viendo a cada uno a los ojos, que disfruten mucho esta cena, porque va a ser la última vez que puedan permitirse comer en un lugar como este. Le regresé el micrófono al músico, tomé mi bolsa y me dirigí hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta me volteé una última vez. ¡Ay, Rafael!, grité para que todo el restaurante me escuchara. «La transmisión la va a ver tu hijo Rafael Jr. Le envié el enlace hace 1 hora. Supongo que mañana van a tener una conversación muy interesante». Y con eso, salí del restaurante La Hacienda por última vez en mi vida, dejando atrás 30 años de mentiras y llevándome conmigo la satisfacción más dulce que una mujer puede experimentar: la justicia perfecta. Esa noche regresé a mi casa por última vez como la esposa de Rafael Morales. Me quité el vestido azul marino, me desmaquillé frente al espejo del baño donde tantas veces había llorado en silencio y empaqué solo lo esencial en 2 maletas. Al día siguiente, me mudaría al departamento que había rentado discretamente en la colonia americana.
pero esa noche quería dormir una última vez en la cama, donde había pasado 30 años soñando con un amor que resultó ser una mentira. No dormí ni un minuto. No por tristeza, sino por la adrenalina. Mi teléfono no paró de sonar en toda la noche. Llamadas de familiares que habían visto la transmisión, mensajes de amigas que no podían creer lo que había pasado, notificaciones de redes sociales donde el video se había vuelto viral. Mi nieto Pablo me llamó a las 11 de la noche, emocionadísimo. «Abuela, el video ya tiene más de 100.000 reproducciones. Está en todas las páginas de noticias de Guadalajara. Es tendencia nacional en Twitter». Al día siguiente, el periódico El Informador publicó la historia completa en primera plana. La venganza perfecta, abuela Jalisciennes. Exhibe a esposo infiel en transmisión viral. El artículo incluía fotos del restaurante, capturas de pantalla de mis documentos y entrevistas con testigos que habían estado cenando esa noche. Pero la consecuencia más satisfactoria llegó 3 días después. Mi comadre Teresa me llamó temprano en la mañana. «Comadre Lupe, ¿ya vio las noticias? Arrestaron a Rafael». Efectivamente, la Procuraduría había actuado más rápido de lo que esperaba. Los documentos que había presentado eran tan contundentes que ya tenían órdenes de aprehensión contra Rafael por fraude, evasión fiscal y falsificación de documentos. Lo arrestaron en su oficina frente a todos sus empleados mientras trataba de destruir evidencia. Catalina también había sido arrestada. Resulta que además de sus antecedentes previos, había estado usando documentos falsos para trabajar en la constructora. Su esposo legítimo, el tal Alberto Ruiz, había visto la transmisión y había ido directamente a la policía a presentar cargos adicionales por bigamia y fraude matrimonial. José y Miguel, los amigos que habían participado en mi humillación, perdieron sus trabajos cuando sus empleadores vieron el video. Al parecer, nadie quiere tener empleados que se muestran públicamente burlándose de una mujer mayor. La constructora de Rafael fue embargada por Hacienda. Sus cuentas bancarias congeladas, sus propiedades confiscadas. En menos de una semana, el hombre que había planeado dejarme en la ruina se había quedado literalmente sin nada. Pero lo que más me satisfizo no fueron las consecuencias legales. Fue algo mucho más personal. Una semana después del escándalo, mi hijo Rafael Jr. vino a visitarme a mi nuevo departamento. Llegó con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. «Mamá», me dijo abrazándome fuerte, «no puedo creer lo que papá te hizo. Todo este tiempo yo pensé que ustedes tenían problemas normales de matrimonio. Nunca imaginé que él te estaba robando, que te estaba traicionando de esa manera. Mi hijo, que durante años había defendido a su padre cuando yo me quejaba de pequeñas cosas, finalmente había visto la verdad completa». «Mijo», le dije acariciando su cabello como cuando era niño, «tu papá no siempre fue así. Hubo tiempos buenos, por eso me casé con él, por eso tuve hijos con él. Pero las personas a veces cambian, y cuando cambian para mal, una tiene que protegerse». María Elena, mi hija, también vino a pedirme perdón. Ella había vivido en Estados Unidos durante los últimos 5 años y había perdido mucho contacto con la familia. Cuando vio el video, tomó el primer vuelo de regreso a Guadalajara. «Mamá, perdóname por no haber estado aquí», me dijo llorando. «Perdóname por no haber visto que papá te estaba haciendo esto. Perdóname por haber sido tan egoísta con mi vida que no me di cuenta de que necesitabas ayuda». Fueron conversaciones difíciles, pero necesarias. Durante 30 años, yo había mantenido la fachada de la familia perfecta. Había protegido a mis hijos de la verdad sobre su padre, incluso cuando esa verdad me estaba lastimando a mí. Pero ya no tenía que proteger a nadie excepto a mí misma. 6 meses después de esa noche en la hacienda, mi vida había cambiado completamente. Me mudé a una casa preciosa en Tlaquepaque, con un jardín donde cultivo las flores más hermosas que han visto en el barrio. Tengo una empleada que me ayuda con la limpieza, no porque la necesite, sino porque me gusta tener compañía.
empecé a tomar clases de pintura en la Casa de la Cultura. Resulta que tengo talento para la acuarela. ¿Quién lo hubiera imaginado? Durante 30 años creí que mi único talento era ser esposa y madre, y resulta que tengo muchísimas habilidades que nunca había explorado. También me volví una especie de celebridad local. Mujeres de toda Jalisco me escriben para contarme sus propias historias de abuso, de engaño, de matrimonios donde se sienten invisibles. Muchas me piden consejos sobre cómo enfrentar a esposos infieles o familiares abusivos. Decidí usar mi experiencia para algo positivo. Junto con mi comadre Teresa y mi prima, la abogada, abrimos un centro de apoyo legal para mujeres que están pasando por divorcios difíciles. Se llama Centro Esperanza Guadalupe. Y en estos 6 meses hemos ayudado a más de 200 mujeres a recuperar su dignidad y sus derechos. Mi historia se volvió un ejemplo para muchas mujeres que pensaban que era demasiado tarde para cambiar sus vidas, que creían que después de los 60 ya no había esperanza de encontrar la felicidad. Les quiero decir algo muy importante a todas las mujeres que me están escuchando. Nunca, jamás, es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. No importa si tienes 40, 60, 80 años. No importa si llevas 5, 20 o 50 años casada con un hombre que no te respeta. Siempre hay una manera de cambiar tu historia. Pero para cambiarla, tienes que estar dispuesta a ser valiente. Tienes que estar dispuesta a investigar, a planificar, a actuar con inteligencia en lugar de solo reaccionar con emoción. Tienes que estar dispuesta a descubrir que eres mucho más fuerte y más inteligente de lo que te han hecho creer. Rafael salió de la cárcel hace 2 meses, después de pagar una fianza enorme que pidió prestada a sus hermanos. Está viviendo en un cuartito que renta en una vecindad de la periferia. Su empresa quebró, perdió la casa, perdió los carros, perdió todo lo que había construido durante 40 años de trabajo. Catalina terminó su relación con él en cuanto se dio cuenta de que ya no tenía dinero. Ahora está casada con un señor mayor en Tijuana. Al parecer, buscar hombres ricos es su profesión de tiempo completo. José y Miguel ya no le hablan. Resulta que la amistad de 30 años se acabó cuando dejó de poder invitarles cervezas caras y partidos de fútbol en palcos VIP. Hace un mes me encontré con Rafael en el súper. Estaba comprando frijoles de la marca más barata, cargando una canasta con productos genéricos. Se veía 20 años más viejo, el cabello completamente gris, la ropa arrugada, la mirada de un hombre derrotado. Cuando me vio, se acercó tímidamente. «Lupita», me dijo con voz quebrada, «¿podríamos hablar un momento?» «Claro, Rafael, ¿qué necesitas?» «Quería pedirte perdón. Quería decirte que me di cuenta de lo estúpido que fui, que perdí a la mejor mujer de mi vida por una fantasía ridícula, que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y no haber cometido tantos errores». Lo miré a los ojos. Vi al hombre que una vez amé, ahora convertido en una sombra de lo que había sido. Sentí algo parecido a la lástima, pero no arrepentimiento. «Rafael», le dije con toda la calma del mundo, «agradezco tu disculpa. Pero las disculpas no regresan 30 años de mi vida. No borran la humillación que planeaste. No reparan el daño que le hiciste a nuestros hijos cuando decidiste traicionar a su madre». Se quedó callado, esperando que dijera algo más. «Te deseo lo mejor, Rafael. Espero que aprendas de esto y que encuentres la manera de ser feliz con lo que tienes. Pero mi perdón no incluye olvidar y definitivamente no incluye regresar contigo». Me alejé de él empujando mi carrito lleno de productos orgánicos, sintiéndome más libre de lo que me había sentido en décadas. Ahora, a los 63 años, estoy viviendo la mejor época de mi vida. Despierto cuando quiero, como lo que quiero, veo las películas que quiero, escucho la música que me gusta. No tengo que pedirle permiso a nadie para nada. No tengo que cuidar el ego frágil de ningún hombre. No tengo que fingir que soy menos inteligente de lo que soy para que alguien más se sienta superior. Tengo amigas verdaderas, hijos que me respetan,
nietos que me admiran y una cuenta bancaria que me permite vivir cómodamente sin depender de nadie. Pero sobre todo, tengo algo que no tenía hace un año: paz. La paz de saber que ya no tengo que tolerar faltas de respeto. La paz de saber que puedo confiar en mi propia intuición. La paz de saber que nunca más voy a permitir que alguien me trate como si fuera invisible. A todas las mujeres que me están escuchando y que están viviendo situaciones similares, les quiero decir esto: ustedes valen mucho más de lo que les han hecho creer. Son más inteligentes, más fuertes, más capaces de lo que imaginan. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para escribir un final diferente para su historia. Comenten abajo: ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? ¿Conocen a alguna mujer que necesite escuchar esta historia? Y si esta historia les sirvió, compártanla, porque nunca sabemos quién la necesita escuchar. Tal vez hay una mujer en su familia, en su trabajo, en su barrio, que está viviendo exactamente lo que yo viví, sintiendo que no hay salida, creyendo que es demasiado tarde para cambiar. Díganle que se llama Guadalupe Hernández, que tiene 63 años, que vivió 30 años callada y que cuando decidió hablar, cambió no solo su vida, sino la de miles de mujeres que entendieron que la venganza más dulce no es la que destruye a otros, sino la que te libera a ti. Y recuerden, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Mi nombre es Guadalupe Hernández. Tengo 63 años. Y esta fue la historia de cómo convertí la peor noche de mi matrimonio en el primer día de mi verdadera vida. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos vemos en la próxima historia porque créanme, después de 63 años vividos intensamente, tengo muchas más que contar.